Entonces sí. Milton, ahí sí oras por nosotros. Por favor. Ahora sí, ya está el micrófono. Bueno, vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias esta noche, Padre Santo, Padre poderoso, Señor Dios grande, Señor, te damos gracias por este día que nos has dado, Señor, la oportunidad que tenemos de abrir los ojos, Señor, y poder vivir, Señor, todos un día, Señor, de trabajo, un día donde hemos vivido tantas cosas, Señor, donde nos hemos relacionado con gente, Señor, y hemos podido hablar de ti también, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, con lo que nos has bendecido, Señor, lo que aún nos has bendecido y aún no nos hemos dado cuenta que nos has bendecido en eso, Señor. Gracias por todo, Señor, por esta noche donde vamos a compartir la palabra, Señor. Gracias por el pastor Ever, Señor, que lo usas como siervo tuyo, Señor, para darnos la enseñanza, Señor, a Paola, Señor, tu siervo también, a nuestra hermana Milena, Señor, también a Marquito, su hijo, Señor. Bendícelos allá donde están, Señor, que estén disfrutando, Señor, sanamente, Señor, contigo, siempre en la mente, Señor, donde podamos honrarte, Señor, donde ellos también puedan honrarte allá, Señor. Gracias y queremos aprender de ti, Señor, esta noche. Y así, Señor, abrimos nuestro corazón para poder recibir la palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias. Amén. Gracias, Amén. Milton. Amén. Bien, entonces vamos a darle el paso a Paola. Ya creo que, Paola, después de Baruch, ¿qué queda? O sea, Eclesiástico. mejor no me acuerdo de eso. Bueno, eclesiástico. Pero bueno, vamos a darle el pase a Paola entonces y esperamos, bueno, como ya nos tiene acostumbrado siempre de ir un poquito al detalle del libro, ¿no? Entonces, adelante, Paola. Ok, voy a compartirles mi pantalla. Aquí está. Bueno, así comparar la introducción, este libro es un libro pequeñito, tiene 6 capítulos, pero bueno, no sé, algo me llevó a una cosa y luego me metí a otra y así, entonces como que quedó igual de largo que los demás, pero bueno, esperemos que sí aprendan un poco y es eso de que aprendí algo y bueno, yo aprendí mucho y lo que quería era como no dejar nada suelto, ¿verdad? Que todo lo que yo aprendí, pues también transmitirlos a ustedes y bueno, ya está como se dice, masticados, ya está como ordenado y entonces, bueno, cualquier pregunta, cualquier cosa, ahí me dicen. Entonces, bueno, este es el libro de Baruch. Entonces, datos generales acerca de Baruch. Este fue escrito alrededor del siglo II antes de Cristo o la primera mitad del siglo I antes de Cristo, o sea, 100 o 200 años antes del Señor. Dicen que son varios textos religiosos de diferente índole y origen que un autor desconocido lo que hizo fue agruparlos, puso el inicio o el final y dijo, bueno, esto lo escribió Baruch. ¿Qué pasa? Bueno, no sé si ustedes, digamos, han visto que, digamos, el libro de Salmos es algo poético, el libro de Esther es algo histórico, pero en este libro es algo extraño porque son diferentes capítulos y tal vez dentro de un mismo capítulo hay diferentes tipos de escritura. Entonces puede ser que hay un poema y luego a la mitad del capítulo hay algo histórico y luego viene una oración y luego viene una plegaria. Entonces son diferentes cosas que ya los comentaristas, los históricos ya han visto que no se trata del mismo autor, que son varios autores, que fue que otro autor diferente los unió y dijo, esto lo escribió Baruch. Dice que Baruch 6, ¿verdad? El último capítulo es un apéndice, es independiente de los demás y es algo que se agrega. Y bueno, el libro quiere infundir la necesidad de convertirse a Dios y que los israelitas recuerden las promesas de salvación. Entonces, más haciéndole como doble zoom a ese cuarto, decía que Baruch hace una fuerte declaración en contra de la confección, adoración y fe en los ídolos hechos en maderas y revestidos de oro, plata y otros materiales. Entonces, esta costumbre se adquirió del pueblo de Babilonia, entonces ya ya no es el pueblo, digamos, más de Judá y entonces Babilonia lo conquista, entonces vienen todos los pobladores de Judá a Babilonia y fue ahí donde ellos ven
que en Babilonia es donde ellos confeccionan todos estos ídolos, todas estas imágenes de oro, plata y diferentes materiales. Entonces, representan deidades, dioses, pero son hechas con manos de hombres. Entonces, no son dioses de verdad y realmente los israelitas, ¿verdad? Los judíos tenían que decir, bueno, esos son sus dioses, no es nuestro Dios. Entonces, Baruch hacía el tema central y lo que digamos, recopila todos esos 6 capítulos es eso, es que los israelitas realmente tengan presente a Dios, que Dios es el único que los puede salvar y que no se vayan por estos ídolos que solo están construidos por manos de hombres. ¿Qué pasa? Bueno, ya un poquito más desarrollado, Baruch se divide en 4 partes. Está la introducción narrativa, que es Baruch del 1 al 14. Luego está la oración penitencial o plegaria, que es Baruch de 15 al 3:8. Luego está un primer poema que trata sobre la sabiduría, que es Baruch del 3 al 9 al 4:4. Y por último está el segundo poema, que son palabras de aliento, que es Baruch del 4:5 al 5:9. Y bueno, aquí falta también Baruch 6, que acordémonos que es algo, como es un apéndice, es un agregado, entonces se tiene que ver como aparte de esto. Entonces, para ya centrarnos un poquito en cada uno, ¿verdad? Este libro, como los anteriores, digamos, como el de Judith o como el de Esther, no cuenta una historia, no es como que la historia de Esther, la historia de no, sino que fue poemas, plegarias, cosas que se le atribuyen a Baruch. Entonces, bueno, es por eso que no es como una historia y no es como un relato. Entonces, bueno, la introducción, pues es la introducción, y ahorita nos vamos a devolver también en eso, pero más adentrándonos en qué son las plegarias, estos son cantos de los exiliados. Este libro lo que quiere decir es que, bueno, este libro pasa cuando ya todo el pueblo judío, ¿verdad? Después de toda esa rebeldía que ellos, bueno, todo el pueblo de Judá más bien, toda esa rebeldía que ellos no les vienen obedeciendo a Dios como deberían de obedecerlo, entonces caen en manos de Babilonia. Entonces, todo este exilio a Babilonia es lo que trata este libro, ¿verdad? Es en esta parte y en este contexto del tiempo y del momento donde este libro es donde se quiere posicionar, digámoslo así. Tal vez no fue escrito ahí, fue escrito después, pero trata sobre eso. Entonces, es por eso que hay una plegaria donde es ese canto de los exiliados que ellos, digamos, ahí el pueblo reconoce esa manera espantosa donde ellos han pecado y pues solicitan a Dios la liberación de este sufrimiento. Ya se ve al pueblo, ¿verdad? Se ve esa parte donde ya están en Babilonia y están sufriendo y entonces ya se vuelven otra vez a Dios y dicen, bueno, no, libéranos y ayúdanos a salir de aquí. El primer poema es de naturaleza didáctica, en donde Israel ha de retomar a Jehová para ser feliz o si no, entonces sucumbir entre daños y lamentos. Entonces es lo mismo. En la segunda parte, bueno, la primera es introducción, la segunda parte es esa plegaria donde dice, uy, estamos exiliados, ¿verdad? Sabemos que pecamos y necesitamos volver a Dios. El primer poema es donde dicen, sí, Israel tiene a Jehová y Jehová nos va a hacer feliz, nos va a ayudar a salir de esta tristeza que tenemos. Y ya en el segundo poema está compuesto de cantos de consuelo y lamentación, ¿verdad? Entonces es como lo mismo, como el autor diciéndole al pueblo, no, adelante, vamos, nosotros podemos con el Señor a nuestro lado, podemos lograr salir de este exilio. Entonces, bueno, ya haciéndole también como un doble zoom a esto, ¿verdad? Ya sabemos, son 4 partes, ya vimos qué son las plegarias son de los exiliados, primer poema y segundo poema. Entonces, en la introducción narrativa dice que aquí trata, en estos, creo que son como 14 versículos, lo que dice es que el libro fue escrito por Baruch en Babilonia, 5 años después de que Jerusalén fue quemada por los caldeos, por los babilonios.
Y lo siguiente que cuenta es que fue leída en una asamblea del rey Jeconías y otros exiliados babilonios a los que produjo efectos muy beneficiosos. Entonces, aquí lo que dice es como, bueno, este libro fue escrito por Baruch y este mismo libro Baruch lo leyó a todo el pueblo y todo el pueblo estaba llorando, estaba triste, estaba feliz y entonces ellos hicieron un cambio porque ellos, ¿verdad? Leyeron todo este libro o bueno, lo escucharon y hicieron ese cambio. Entonces, bueno, aquí les traje el Baruch 1:1, ¿verdad? 1 al 2. Entonces dice, este es el libro de Baruch, hijo de Nerías y descendiente de Maaseías, Sedequías, Hasadías e Hilquías. Escribió en Babilonia el día 7 del mes del año quinto, después de que los caldeos se apoderaron de Jerusalén y la incendiaron. O sea, nos mete en un contexto que de verdad sí existió. Y nos dice, sí, este libro fue escrito aquí y acá, y sí tiene sentido, porque en esos años estaba pasando eso mismo. Tal vez ahorita, más adelante, lo vamos a ver como un poquito más a fondo, pero para que ahorita, digamos, a lo que tienen que saber es eso. Ellos después de tanto, los Babilonia destruye Judá, los trae a Babilonia, ¿verdad? En cautiverio los tiene y luego ya Babilonia es destruida, ¿verdad? Y después, bueno, vuelven y todo, ¿verdad? Ya eso es después, historia ya después. Pero eso es aquí, es posicionada en esta parte. Luego vemos la oración penitencial o las plegarias que les estaba comentando, que son las exhortaciones que hacen los exiliados. Y esta parte se puede dividir en dos. La primera es que ellos hacen una doble confesión de los pecados que condujeron al exilio. ¿Por qué es una doble confesión? Porque al principio dicen, bueno, sí, nosotros hemos pecado, nosotros no hemos hecho conforme a lo que Dios nos dijo y después, bueno, ya todo eso y ya después otra vez vuelven otra vez a decir, sí, es que nosotros hemos pecado, o sea, como que lo vuelven otra vez a decir en otras palabras, pero lo confiesan dos veces. Entonces aquí está un versículo que decía, cada uno ha seguido las malas inclinaciones de su corazón, hemos dado culto a dioses extraños y hemos hecho cosas que son malos a los ojos del Señor nuestro Dios. Entonces ellos lo que están, o el autor lo que quiere decir es que sí, es cierto, nosotros nos buscamos esto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dado culto a dioses extraños, no hemos dado ese lugar que Dios tiene para el pueblo judío. Y entonces después de años y de años y de profetas y profetas, Dios siempre es justo y Dios siempre dice, bueno, si usted o si el pueblo tenía otros dioses y no seguían y no obedecían la ley, pues les iba a pasar esto, ¿verdad? Son consecuencias de no seguir lo que Dios les había mandado. Y luego ya después de confesar estos pecados y de confesar y decir, sí, realmente somos nosotros los culpables, entonces hay una oración, ¿verdad? Es esa plegaria, digámoslo así, para que Dios perdone a su pueblo. Entonces esta viene del 2:14 al 3:8. Y bueno, el Baruch 2:14 dice, escucha, Señor, nuestras oraciones y súplicas. Por tu propio honor, líbranos. Haz que los que nos han traído al destierro nos traten con bondad. Eso es Baruch 2:14. Y esto tiene bueno, todos estos versículos tienen mucha similitud, y bueno, yo leyendo y subiendo y bajando, decía que tiene mucha similitud con Daniel 9, del 4 al 19. Si ustedes van y lo leen, que yo lo leí, también es Daniel, él mismo se pone y él comienza a orar por su pueblo y le dice, Señor, escucha mi oración, y también él ruega y él dice, ayúdanos y salva a este pueblo, ¿verdad? Escúchanos, yo sé que tú estás ahí, tú eres bueno, todo. Entonces, bueno, del 4 al 19, si ustedes lo leen con calma y así, ustedes ven que es parecido, digamos, él es como el mismo sentir que tiene Daniel por su pueblo. Aquí, digamos que Baruch, que es el que dicen que verdad lo hizo, pero bueno, el autor, porque es desconocido, el autor es eso, como esa oración para que los perdonen, ¿verdad? Entonces, es esas dos partes. Entonces, la segunda parte se puede dividir en dos partes. Luego, el primer poema de la sabiduría.
dice que este primer poema, el tema principal y central de esta tercera parte es la sabiduría divina. Entonces, dice que la sabiduría divina no se halla en ningún otro lugar excepto en la ley dada a Israel. Entonces, solamente por la ley fue que se ha conocido la sabiduría en la tierra y se ha hecho accesible al hombre. Entonces, por lo tanto, Israel tiene que volverse otra vez y creer otra vez en la ley, ¿verdad? Y no solamente creerla, sino obedecerla. Entonces, este primer poema es eso, es la sabiduría, pero bueno, ya sabemos que la sabiduría es la persona, ¿verdad? Dios mismo es la sabiduría. Y bueno, como es un poema, se ve así como no es en prosa, sino que tiene sus versos como cortados, no sé si ahí lo ven, pero no es como una línea totalmente, es como se muestra en Salmos, ¿verdad? Que tienen varias líneas. Entonces, si ustedes ven ahí, este es Baruch 3, del 29 al 31, y todo habla de eso, de que dónde voy a poder encontrar la sabiduría, solamente en Dios, solamente en su palabra. Y aquí es muy curioso porque, bueno, les voy a leer y ahí después les digo por qué es curioso. Dice, ¿quién subió al cielo y adueñándose de la sabiduría la hizo bajar de las nubes? ¿Quién cruzó el mar para descubrirla y traerla, pagándola a precio de oro fino? Nadie conoce su camino, ni tiene idea de su sendero. Eso es Baruch 3, del 29 al 31. No sé si ustedes, bueno, mientras yo leía, ustedes se acordaron de Job, porque dice que este primer poema está muy basado, o digamos, si ustedes lo leen, ustedes dicen, sí, esto es Job 28 y 38, ¿verdad? Job 28 habla de la sabiduría y Job 38 es cuando, ¿verdad? Job le reclama y luego Dios le dice, bueno, ¿dónde estabas tú cuando yo creé, cuando yo hice, cuando, ¿verdad? Entonces todo eso es muy, muy parecido. Y ahí le dice, bueno, ¿quién subió? ¿Quién acá? Y entonces después sigue, ¿verdad? En el 32, que dice, solo Dios conoce, ¿verdad? Todo, Él es el dueño de la inteligencia, de la sabiduría, bueno, y ahí sigue. Y es muy, muy, muy parecido a Job 38. Entonces, bueno, si ustedes tienen como esa posibilidad, y es algo como muy interesante y muy curioso lo que les decía, de leer las dos partes y decir, bueno, esta tercera parte de Baruch y volver y leerla y contrastarla con Job 28 y 38 se parece mucho, es muy, muy parecida y es como esa reafirmación, ¿verdad? Bueno, y después ya viene la cuarta parte, sin olvidar, bueno, ahorita tocamos el capítulo 6, pero esta es la cuarta parte, que es el segundo poema, que habla de palabras de aliento. Entonces se compone de 4 odas, esto es como lenguaje o vocabulario de poemas y cosas así, entonces una oda es como una rima, como una poema. Y entonces cada una comienza con ánimo, ¿verdad? Entonces, la primera comienza con ánimo, pueblo mío, y comienza, ánimo, pueblo mío, no desmayes, no sé qué, y ahí va, sigue. Y luego la segunda dice, ánimo, hijos, pídanle ayuda a Dios, y sigue, y ahí va. Luego la tercera dice, ánimo, hijos, pidan ayuda, ¿verdad? La segunda era pídanle ayuda, y aquí es pidan ayuda. Y ya la cuarta, termina con ánimo Jerusalén, entonces ya habla de que Jerusalén, tú que eres, y entonces comienza a hablar sobre Jerusalén, o sea, le habla a Jerusalén, entonces varias veces habla sobre Jerusalén, Jerusalén, y así va. Entonces, digamos, esta es la primera, que es ánimo pueblo mío. Entonces Baruch 4 del 5 al 6 dice, ánimo pueblo mío, tú que guardas vivo el recuerdo de Israel. Ustedes fueron vendidos a naciones extranjeras, pero no serán exterminados por haber hecho enojar a Dios. Fueron entregados a sus enemigos. Entonces vemos que es como ese, digamos, es esa, no sé si han visto como ya lo que vimos, es como esa introducción, luego sí, estamos exiliados, y luego ya es como esa oración, esa plegaria de Señor, ayúdanos, solo en ti podemos tener sabiduría, solo en ti está esa inteligencia, y aquí ya es como ánimo, falta poco, nosotros podemos ir otra vez a Israel, ¿verdad? Regresar otra vez a nuestra tierra. Entonces, esas son las 4 partes, digamos, de Baruch del 1 al 5. Eso es todo lo que compone. Ya al final,
está Baruch 6. Y el Baruch 6, el título es Carta de Jeremías. Entonces, dice que esto es un agregado y dice que es de autor y fecha desconocida, pero probablemente redactado en hebreo, pero solo está conservado en traducción griega. El escrito se inspira en Jeremías 10, del 1 al 6, Salmo 115 y en Isaías 44, del 9 al 20. Todas esas tres hablan de algo, que es la idolatría. Entonces, la idolatría a imágenes de madera, de oro, de plata, todas esas tres hablan de eso. Entonces, bueno, todo el Baruch 6 es largo, tiene 72 versículos, pero si ustedes se ponen a leerlo, tiene la misma línea. Todo habla de los ídolos, como no les tengan miedo a estos ídolos porque estos ídolos no pueden hacer esto. Entonces era muy, muy curioso porque siempre dice eso, ustedes no les tengan miedo a estos ídolos porque estos ídolos si se caen, otras personas tienen que venir a recogerlos. Porque si se roban algo, entonces los sacerdotes tienen que correr a ver que no se roben estos ídolos. Entonces, si fueran dioses, ellos deberían de salvarse ellos mismos, pero no pueden. Y entonces todo el capítulo es así, es un capítulo muy bueno, que se supone que este capítulo está dentro de la Biblia de los católicos, pero bueno, no lo leen o no quieren entender cuál es como la diferencia entre esos ídolos que son, digamos, todos los santos que ellos tienen, a esto que habla. Y habla muchas cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, es interesante, son 72 y muy, digamos, yo lo leí así rápido, los 72, pero sí es algo que uno lo ve en las iglesias católicas, ¿verdad? Que dicen como, bueno, una que ahorita me acordé, es que decía como, no les tengan miedos porque ellos no se pueden mover, ellos tienen que ser cargados sobre los hombros de alguien más para poder moverse. Entonces, bueno, ahí están hablando de, digamos, yo me recordé de todas las procesiones y todo esto, y bueno, y ellos, los católicos dicen que Baruch sí es canónico, Baruch sí es algo que tiene que estar dentro de la Biblia, pero bueno, no sé. Ahí, bueno, queda a criterio de ustedes. Y bueno, y después lo que dice en el otro, dice que es más que una carta, es un mensaje dirigido, bueno, lo que les estaba diciendo, dirigido a los israelitas que van al destierro. O sea, esta carta va para los israelitas que, bueno, ya se fueron de Judá, se tienen que ir a Babilonia, y entonces les dice, ¿verdad? Que los pone como es como un aviso contra la infidelidad de Dios, y bueno, es una sátira contra todos los cultos idolátricos babilonios. Entonces, de Babilonia salen todas esas estatuas de madera, de oro, de bronce. Bueno, esa es una canción también. Entonces, en Baruch 6 es algo también curioso, ahora ya no digo si chistoso, es curioso, que antes de Baruch 6.1, digamos, en Baruch 6 dice el título, Carta de Jeremías, y el subtítulo, porque ni siquiera es Baruch 6.1, es un subtítulo que ponen, dice, esta es una copia de la carta enviada por Jeremías a los israelitas que el rey de Babilonia iba a llevarse cautivos a Babilonia, en que les comunicaba un mensaje recibido de Dios. Entonces, es como un subtítulo que dicen, sí, esta fue una carta escrita por Jeremías y se fue y la enviaron a los israelitas. Pero ¿qué pasa? Bueno, antes de ir a la segunda columna, dice que su estilo y contenido prueban que es un escrito totalmente independiente a todos los otros de Baruch, ¿verdad? Dice que algunos manuscritos griegos lo tienen como algo separado totalmente. Es una carta y lo unen, a veces lo unen con Jeremías, digamos, está todo Jeremías y lo unen con Jeremías, o hay veces que lo ponen antes de Lamentaciones. Entonces, también saber que Lamentaciones lo escribe Jeremías, entonces como dice carta de Jeremías, entonces sí, es de Jeremías, entonces no tiene nada que ver con Baruch y tiene que irse por allá. Pero hay algunos que no lo tienen, hay otros que lo tienen por allá, o sea, esta carta se mueve, ¿verdad? Dependiendo de la versión griega
la Septuaginta, ¿verdad? Todas estas versiones la ponen como ellos consideren. Y bueno, ya después dice que la mayoría de los críticos argumentan que el estilo griego de esta carta prueba que originalmente no fue escrito en hebreo, sino en griego. Entonces, que obviamente entonces ahí ya descartaría que Jeremías no es el autor de esta carta. Entonces, nada más encontrar una carta, es una carta muy buena porque es basada en estos pasajes que les mencioné anteriormente. Es una carta verídica, o sea, si ustedes la leen, ustedes dicen, sí, claro, no tiene nada como fuera de algo, pero le dicen, sí, esta carta, entonces es Jeremías, como para que me crean y para que le den importancia, ¿verdad? Bueno, no sé. Bueno, les traía un pedacito de lo que, ¿verdad? De todo lo que decía. Baruch 6 del 34 al 39 dice, tampoco pueden dar a nadie riqueza, o sea, está hablando de los ídolos, de madera, de bronce, de oro, de todo eso. Y entonces está diciendo, tampoco pueden dar a nadie riqueza ni dinero. Si alguien les hace una promesa y no la cumple, no pueden reclamárselo. No pueden librar a nadie de la muerte, ni salvar al débil del poder del violento. No pueden devolver la vista al ciego, ni ayudar al necesitado, ni tener compasión de la viuda, ni auxiliar al huérfano. Estos dioses de madera, cubiertos de oro y de plata, son como bloques de tierra sacados de una cantera. Los que les dan culto quedarán en ridículo. ¿Cómo puede alguien pensar y decir que son dioses? Entonces yo me acordaba... Cada pedacito, digamos, digamos, este es un pedacito y van así como por pedacitos hablando de esto, digamos, de que los cargan, de que se caen y tienen que levantarlos así. Pero este pedacito también yo lo vi mucho en que hay mucha gente católica que le reza, bueno, no, recémosle a él porque él es el de la pareja y recémosle a este otro santo porque él es el de los bebés, entonces él me va a dar un bebé o así. Y entonces aquí claramente está, ¿no? Ellos no pueden salvar a nadie, no le pueden dar la vista a nadie, ellos no pueden auxiliar a nadie, ¿verdad? Ellos están ahí de madera ¿verdad? Y dice algo muy fuerte, ¿verdad? Son ridículos los que le dan culto, ¿verdad? Pero bueno, ahí está y es interesante leer Baruch 6, todo es muy interesante. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Esto es como, ahorita ya vamos también como a desmenuzarlo, pero Baruch en general, este es el libro, son cuatro partes, no es una historia, es nada más como ese libro de que estaban de Judá, ya no era Judá como se conocía, sino que ahora iban a ser exiliados, iban a ser echados y transportados hacia Babilonia. Entonces, eso pasa ahí, en esa parte. No sé si tienen alguna duda. Pregunta. Hola a todos. Mira, yo sí, Paola, qué contradictorio, ¿verdad? Porque se supone que es un libro que los católicos están, bueno, ahí sustentando, ¿verdad? Que es solamente la Biblia de ellos. Y pues, pucha, ¿verdad? Como casi que no adoren las imágenes porque no te van a hacer nada. Ahí como dice, ¿verdad? No le reclamen nada porque lo que usted le pida no se lo va a dar. O sea, qué contradictorio. Y tener razón, porque yo, bueno, cuando yo a misas con mis papás, yo no me acuerdo de Baruch que dijeran alguna, o sea, algún pasaje de él, claro, porque si no se ponen la soga al cuello, para mí pensar. Exacto, sí, digamos, los católicos ellos dicen y lo defienden a capa y espada de que sí es canónico, que sí debe de estar ahí, que de verdad Baruch fue el que lo hizo y que lo compuso, pero sí, no lo leen o no sé si lo leerán así por encima. No sé, ¿alguien más? Sí, lo que pasa es que, bueno, lo que dice Karen, bueno, digamos, en general, nosotros, la mayoría de los que venimos de la Iglesia Católica, sabemos que la contradicción es total, ¿no? O sea, no solamente Baruch, sino, o sea, la Biblia en el Antiguo Testamento habla mucho de la idolatría, ¿no? O sea, se hace mucho énfasis en lo peligroso, en lo dañino, en lo que es abominable delante de Dios, todo lo que es la idolatría, la parte donde dice que detrás de los ídolos hay demonios,
Bueno, una cantidad de cosas que obviamente los católicos no, y nosotros cuando estuvimos allá tampoco lo hacíamos, que era leer las escrituras y esa parte, ¿no? Porque saben que la idolatría es una de las partes más delicadas y Dios guarde meterse con la idolatría de los católicos porque ahí se meten en un pleito. Pero sí, sí, es una contradicción muy grande, no solamente eso de la idolatría, Karen, sino tantas otras dogmas que tiene la Iglesia Católica, de que uno le diga, muéstreme en la Biblia dónde está la ascensión de María al cielo, dónde está, no, no aparece en ningún lado, entonces, pero aún así es algo sagrado, ¿no? Para ellos, pero bueno, está bien, es parte de lo que estamos viendo. Entonces, Barú, bueno, no sé si Paola lo va a decir ahora, pero, o sea, Barú es real, ¿no? O sea, el personaje como tal. Pero bueno, no me voy a adelantar mejor porque no quiero matarle lo que le falta. No, esperemos que termine. Bueno, siga, Paola. Ah, bueno, Fernando tenía ahí la mano levantada. Muchas gracias. No, que de lo que se estaba explicando, Pau, y viendo un poquito ahí sobre digamos, de internet, habla de que él era como un discípulo de Jeremías, ¿verdad? Que era en el tiempo que estaba en cautiverio el pueblo de Israel. Pero ahí yo estoy leyendo y habla de que, digamos, hablan de que tiene muchas irregularidades, y una de ellas es que él, en el libro, él dice que, bueno, le dice al pueblo que hay que orar por Nabucodonosor y por su hijo y no sé qué, ¿verdad? Que para ser libres, para que los liberte y no sé qué, porque ya viene la destrucción y todo eso, ¿verdad? Y también las fechas no coinciden, como lo que hemos visto con otros libros, ¿verdad? Más o menos por ahí es lo que estuve leyendo, igual de que me dicen que es una carta de Jeremías, otros dicen que no, que eso se escribió mucho después, que era como para reanimar al pueblo después de la desolación y todo lo que habían pasado, como para reanimar y tener esas fuerzas de lo que había pasado. Pero sí, como decía ahora esta hermanita Karen, ¿verdad? Que es increíble, ¿verdad? Que hable tanto de la idolatría de este libro y que los católicos la defiendan tanto, pero no le han puesto atención a lo que dice, ¿verdad? Porque mucho, aunque tratan como de, la explican tal vez un poco diferente, pero siempre ahí está, que es el no ser idólatra, no caer en ese pecado. Y sin embargo, y es parte de la religión católica, pero bueno, ese era mi aporte. Muchas gracias. Sí, es cierto. Eso es, digamos, ahí lo que decía, que tal vez lo de las fechas, eso es como algo que nunca han podido concordar, y lo del autor, ¿verdad? No se sabe si es Baruch, si no es Baruch, pero al final dicen que no es Baruch, pero bueno, es al final. Pero bueno, ya vimos de qué trata Baruch, ¿verdad? Y dicen, bueno, quién es Baruch, ¿verdad? No sé si ustedes sabían quién era Baruch, si Baruch existía o no existió, o qué pasó, o qué, ¿verdad? Y entonces, como Fernando ahí nos dio una introducción, Baruch sí existió, es del hebreo Baruch o Baruch, ¿verdad? Ahí. ¿Qué significa bendito? No sé si ustedes han visto la canción que es de Paul Weir, que se llama Baruch Adonai, ¿verdad? Que es como que, bueno, lo usábamos mucho para danzar. Entonces, digamos, esa canción, lo que significa entonces ahora es, bendito es el Señor, Baruch Adonai. Entonces, bueno, cuando vean Baruch o Baruch, es bendito. Y bueno, también fue un profeta de finales del siglo VI antes de Cristo. Fue discípulo, fue escriba, fue secretario y fue amigo de Jeremías durante el cautiverio de Babilonia. Entonces, sí, él sí existió, y sí dicen que fue un fiel amigo y fue un discípulo de Jeremías. Jeremías, si ustedes sabrán, es también un profeta y fue un profeta mayor, escribió un montón, pero ahora vamos a ver como un poquito, vamos a desmenuzar a Baruch, quién fue, quién no fue, qué hizo, qué no hizo, para ver, porque, digamos, se supone que era muy importante en esa época, digamos, si ustedes decían, este libro se encontró, pero lo escribió Pedro, entonces ya le ponen atención al libro.
Si dicen, ah, no, es que lo escribió quién sabe quién, entonces no le ponen atención. Sí, fulanito. Entonces no tiene sentido y no lo ponen atención. Pero para decir, este libro lo escribió Baruch, tiene que haber sido alguien importante y alguien de renombre en esa época. Entonces, bueno, Baruch sí existió y fue un amigo y secretario de Jeremías. ¿Qué pasa? En la Biblia, digamos, en los libros normales, en Jeremías lo menciona. Y bueno, yo no he llevado ese estudio con la pastora, porque la pastora ya pasó por ahí por Jeremías, pero sí las mujeres también ahí estaban viendo Jeremías y en algún momento tuvieron que tocar a Baruch. Entonces, existió y si no quedan como muy convencidos, les traje evidencia de que sí existió, histórica. Dice que los historiadores y ¿verdad? Los que hacen, ¿cómo se dice esto? De la geografía y de la, ¿verdad? Encontraron una bula. Entonces, bueno, ahorita les cuento qué es una bula, pero bueno, este es lo que decía la bula. Y entonces, aquí está estas letras. Estas letras lo que significan es esto. Dice, perteneciente a, no sé qué, esa palabra, que es hebreo, pero dice que es Baruch, hijo de Nerías, el escriba. ¿Qué pasa? Las bulas, bueno, aquí les traje como el contexto. Dice que en la antigüedad los documentos oficiales se enrollaban y se ataban con un cordel y se sellaban con arcilla húmeda y se estampaba con un puño o sello, ¿verdad? Entonces le ponían un sello y bueno, el sello era circular. Entonces, cada que usted hacía un documento, lo sellaba y lo sellaba con su nombre. Siempre, bueno, todas y casi siempre todas las bulas tenían su nombre, el nombre de su papá y lo que usted hacía. Entonces ahí decía, soy Baruch, hijo de Nerías y soy un escriba. Entonces han encontrado dos bulas, o sea, dos sellitos, digámoslo así, dos pozos redondos o dos de estas cosas, los han encontrado dos. Entonces ya encontraron uno, pero allá al encontrar dos como que reafirman de que realmente existió y tenía un puesto importante. Entonces, bueno, estas se usaban para firmar y para autentificar los documentos, y más que él era escriba, para como darles como un rápido significado. El escriba era el encargado pues de escribir, transcribir todos los documentos y si había alguna cosa que ellos decían, no sé, en un juicio o algo así, ellos lo transcribían. Bueno, ese era el escriba. Entonces, bueno, los escribas casi siempre tenían una buena educación y Baruch se dice que venía de una buena familia, de una familia poderosa. Entonces, no solamente él, sino la familia como tal era muy poderosa. Entonces, hay evidencia de que sí existió y no solamente en la Biblia, sino histórica, ¿verdad? Entonces, para que sepan ahí cuando... ¿Qué pasa? Esto lo traje para que nos diéramos una idea, porque yo estaba como súper confundida en las fechas y en los tiempos y en todo esto. Entonces, bueno, para darles así como un leve repaso de quién fue Jeremías, porque realmente Baruch fue discípulo de Jeremías. Entonces, Jeremías, él vivió aproximadamente entre los 650 al 585 a.C., y más que todo él estaba ahí por el arrepentimiento del reino de Judá, y él estaba en los tiempos de los reyes Josías, Joacim, Joaquín y Sedequías. Estos tres fueron cuatro. Estos cuatro fueron los últimos reyes de Judá, y ya con Sedequías fue que ya Babilonia, ¿verdad?, los derrota a Judá y bueno, ya se viene el exilio. Entonces, bueno, él siempre estuvo predicando y profetizando sobre el castigo que Jehová les iba a hacer y sobre esta conquista que ellos iban a tener si no obedecían a Dios, y pues nadie le quiso hacer caso, ¿verdad? Solo algunos cuantos, y bueno, entre uno de ellos fue Baruch, ¿verdad? Entonces, esto es como un contexto general dentro del tiempo. Entonces, bueno, aquí esto era una tabla del 1 al 20, pero la corté, que son los que nos
son los reyes que necesitamos y los que están como en esta historia. Entonces, bueno, Josías, si se acuerdan, este fue el rey que reinó a partir de los 8 años y dicen que ese fue el último rey bueno que tuvo Judá. Entonces él murió en batalla, un rey enemigo lo mató, y entonces vino Joacás, que fue su hijo, que este fue el cuarto hijo de Joacás y nada más reinó 3 meses. Yo me ponía a pensar y yo decía, pero ¿por qué el cuarto hijo si se supone que un rey tiene que ir y luego el primogénito y así, ¿verdad? Pues resulta ser que en la Biblia y digamos en fuentes externas decía que Josías pues muere en batalla y entonces los mismos pobladores, ¿verdad? Los mismos judíos llegan y dicen, bueno, no, ya no tenemos rey, pongamos a Joacás y lo subieron al poder. Entonces son los mismos habitantes, ¿verdad? Y los mismos judíos los que mandan y ponen al poder a este Joacás, ¿verdad? Pero ellos ya estaban en esa lucha y en ese poder de que ya no ganaban como antes ganaban, ¿verdad? Entonces viene y entonces Joacás pierde la batalla y se lo llevan a Egipto. Entonces, bueno, viene su hermano Joaquín y también él hace como 11 años de reinado y luego también muere en esta asedio. Es como cuando ustedes los sitiar, ¿cómo se llama esto? Sitiar, ajá. Cuando lo sitian, bueno, cuando lo encierran digamos, las tropas enemigas lo encierran y entonces no puede salir, ¿verdad? Solamente puede estar ahí y entonces en ese mismo él muere ahí. Luego viene Joaquín y al final ya, bueno, viene Sedequías que es muy curioso porque Sedequías quiere decir mi rectitud es Jehová. Y yo estaba leyendo y decía que Sedequías fue muy malo con Jeremías, él le hacía de todo, bueno, Jeremías, ¿verdad? Todos estos reyes malos, todos esos 4, aunque hubieran sido 3 meses, la Biblia dice, hizo lo malo, en 3 meses hizo lo malo delante de Dios y le hacían la vida imposible a Jeremías, ¿verdad? Entonces, bueno, este es como un antes para llegar a por qué estoy diciendo todo esto de Jeremías, para que entiendan cuál fue el papel de Baruc y que Baruc fue importante en la vida de Jeremías y en lo que conocemos ahorita como el libro de Jeremías. Entonces, bueno, un dato ya interesante ya para dejar esta tabla, es que Sedequías, él le hacía la vida imposible, era demasiado como brutal, no sé si esa es la palabra, era muy duro con Jeremías, pero él sí estaba atento a lo que Jeremías hablaba. Entonces, en algún pasaje, no me acuerdo, de Jeremías, sí estaba leyendo que decía como, no, Sedequías lo metió a la cárcel y luego en la noche lo sacó y le dijo, no, hay palabra de Dios, y entonces Jeremías le dijo, sí hay palabra, y le dijo la palabra, y entonces dice, bueno, está bien, y lo volvió a meter. Entonces era eso de que él decía, bueno, estaba así como, él sí estaba escuchando realmente, pero no quería hacer caso, no quería, era como, quería hacerse oídos sordos, pero sí tenía eso, tenía algo ahí, y bueno, al final, igual hicieron lo malo y fue al final Josías el único, ¿verdad? Entonces, bueno, este es el contexto de Jeremías, y Jeremías y Baruc estuvieron en el mismo contexto. Entonces, en realidad, este contexto es el mismo que vivió Baruc, y Baruc era amigo de Jeremías y él lo defendía. Entonces, Baruc, Jeremías, él lo va, creo que son 4 veces que él lo menciona dentro de Jeremías. Entonces, la primera vez que Baruc es mencionado en Jeremías es en Jeremías 36, del 11 al 14. Entonces, aquí es cuando Jeremías compra la heredad de su primo. Entonces, él va y la compra y le dice a Baruc, ¿verdad?, que escriba, digamos, como esa carta diciendo, ¿verdad?, como el contrato, la original y la copia, y que lo selle y que lo guarde. Entonces, vemos aquí que
él era, digamos, muy de confianza. Jeremías le tenía mucha confianza a Baruch como para decirle, bueno, tengas las escrituras, digamos, de este terreno y guárdemelas usted. Entonces él las guardó. Y entonces lo que dicen es que él escribió el mismo, Baruch, él escribió él mismo las escrituras, digamos, para decirlo como en palabras sencillas, el original, la copia, lo selló todo y lo guardó. Entonces, eso es lo que dice ahí en Jeremías 36 del 11 al 14. Todo el Jeremías 36, ¿verdad? Habla sobre que compró esta tierra, entonces fue donde el primo y la vendió y todo, y entonces ya después llamó a Baruch y le dijo, bueno, ahí digamos en el 12, dice, y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Hanamael, el hijo de mi tío, o sea, el primo, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Entonces, él confía mucho en él, ¿verdad? Entonces, vemos esta primera parte donde es alguien de confianza. Luego seguimos también en Jeremías 36, donde el rey quema el rollo, ¿verdad? Así se llama como el subtítulo. El rey quema el rollo. Entonces, voy a leer, digamos, del 1 al 4 y después les doy como un resumen de todo el capítulo. Entonces dice Jeremías 36, 1. Aconteció en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch de boca de Jeremías en un rollo del libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Entonces, ¿qué pasa? Él lo que hace es que Jehová le dice, bueno, necesito que tomes un rollo y que escribas todo lo que te he dicho desde el principio, desde lo primero que hablamos, ¿verdad? Hasta el final, hasta ahorita, hasta los tiempos de Josías. Entonces lo que él hace es decir, bueno, yo tengo un amigo, él es escriba, él es Baruch, entonces lo llama y le dice, bueno, necesito que escribas todo lo que te voy a decir. Y él hizo, digamos, ahí en Jeremías 36, 8 creo, y creo que ahorita, vamos a ver si aquí está, sí. Bueno, eso dice ahí, para ligarlo, dice, Baruch, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Entonces, ¿qué pasa? Él llegó, Baruch, y escribió todo lo que Jeremías le dijo. Eran 23 años, dice en un documento que encontré, que ya Jeremías llevaba 23 años en esta labor de ser profeta, de ir y decirles al pueblo y de llevar y decirles a los reyes, a todos, ¿verdad? Eran 23 años y Baruch dijo, bueno, tenemos que, de entre Baruch y Jeremías, tenían que escribir todo lo que dentro de 23 años Jehová le había dicho a Jeremías. Y dice que tardaron un año, entonces un año escribiendo todo lo que Jeremías le decía. Entonces él le dictaba y él escribía y así duraron un año. ¿Qué pasa? Al final del año termina el rollo, o bueno, los rollos terminan. Y la cosa es que Jeremías no podía ir a la casa de Jehová, tenía prohibido ir, ¿verdad? Porque como él era el que decía, no, arrepiéntanse, vean que están haciéndolo mal y todo, entonces él dijo, bueno, Baruch, ustedes va a ser el encargado de ir a la casa de Jehová, llevar este rollo y comenzar a leérselo en público al pueblo. Y necesito que lo haga porque yo no puedo ir hasta la casa de Jehová, ¿verdad? Entonces, Baruch hace conforme, ¿verdad? Y entonces pasa esto de Jeremías 36, 8,
Y él dice, bueno, sí, yo lo hago, y él se trajo el rollo, se fue, entró a la casa de Jehová y comenzó a leerlo. Lo comenzó a leer, pero todo eso eran advertencias y los altos mandos, todos los príncipes, todos los secretarios, yo creo que se asustaron, ¿verdad? Y dijeron, bueno, ¿quién es? Y, ¿verdad? Y entonces lo mandaron a llamar ante el rey. Y el rey se enojó y él se enojó y quemó ese rollo. Y entonces dice, no, váyanse, y lo quemó porque él decía, no, eso no puede pasar, eso, ¿verdad? Lo ignoró en vez de decir, ah, sí, cierto, esto es palabra de Dios, hay que hacer algún cambio. Él más bien se enoja y lo destruye, lo quema. Entonces, bueno, todo un año de estar escribiendo, todos los 23 años, él lo quema. Entonces, bueno, ya al final de Jeremías 36:18, a Baruc, bueno, él estaba ahí leyendo y lo llaman todos los príncipes, le llaman todos los secretarios y le dicen, bueno, ¿usted de dónde agarró eso? Y entonces Baruc le dice, bueno, yo nada más escribí lo que Jeremías me dictó. Entonces él dice, en Jeremías 36:18 dice, y Baruc les dijo, él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Entonces, quiere decir que la mayoría de las profecías de Jeremías fueron escritas por él. La mayoría, digamos, del libro de Jeremías fueron dictadas por Jeremías, pero Baruc fue el que las escribe. También hay partes, digamos, no es todo el libro de Jeremías, hay que quedar claro. Hay partes de Jeremías que Jeremías las escribe con puño y letra de él, ¿verdad? Pero hay otras que es él el que le estaba dictando a Baruc y Baruc fue el que los escribió. Entonces eso fue algo muy curioso y algo que dentro de todo esto, pues uno descubre que Baruc fue muy importante y por eso es que dicen, ah, sí, este libro lo escribió Baruc porque tenía un nombre y tenía un papel importante. Aquí después, digamos al final, ya casi al final, en Jeremías 45, es algo, el capítulo es pequeñito y el capítulo tiene ese subtítulo, dice mensaje a Baruc. ¿Qué pasa? Bueno, voy a leerles el 4, dice, así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra, y tú buscas para ti grandezas, no las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Entonces, ¿qué pasa? Baruc, él estaba ahí con Jeremías y él le tocaba escribir todo eso, todo lo que iba a venir, todo lo que iban a pasar mal, todo lo que estaban haciendo mal. Él le tocaba escribir y escribir todo eso y él se afligía también porque él también él ponía su vida, su carrera también, también al filo, digamos, de Jeremías. Y él lo hacía porque él creía en Jeremías, creía que Jeremías realmente venía palabra de Jehová. Y entonces él se vio como muy triste. Él dicen que él quería como esas grandezas y quería esos edificios y, ¿verdad? Tener cosas y él como que se afligía porque él sabía que no lo iba a hacer, ¿verdad? Entonces, Jehová habla a través de Jeremías y Jeremías le dice, no, es que esto me ha dicho Jehová que te diga a ti, ¿verdad? Entonces, qué cosa tan importante, Baruc, de que, digamos, ahorita uno no podría decir eso, o bueno, lo pensaría dos veces que digan, bueno, no, es que Jehová me ha dicho que te diga algo, ¿verdad? Y eso pasó con Baruc. Jeremías le dice, bueno, no pienses en grandezas, ni en riquezas, ni en nada de eso. Lo más grande que usted tiene es su vida. Y Jehová mismo le decía, lo más grande, ¿verdad? Es su vida y yo la voy a resguardar en donde usted quiera que vaya, yo voy a resguardar esa vida. Ese es el mensaje y lo último, digamos, que se sabe de Baruc y donde sale Baruc, que es ese mensaje que Jehová le da a Baruc, que dice, sí, no busque nada, su vida es lo más importante, yo voy a estar con usted y yo voy a cuidar de usted. Entonces es como una cachetada a Baruc, porque Baruc estaba ahí todo triste
Y entonces es eso, y eso es lo último que se sabe de Baruch, y ya después no se vuelve a mencionar. Entonces, bueno, vemos que Baruch sí existió, Baruch en Jeremías lo mencionan, y realmente él es parte importante de como tenemos ahorita el libro de Jeremías, ¿verdad? Él escribe gran parte de las profecías, es por Baruch, ¿verdad? Obviamente le dictaban y él escribía. Ahora, datos ya como generales también de Baruch. Bueno, como les decía, procedía de una prestigiosa familia de escribas en Judá. Seraías, su hermano, era un importante funcionario de la corte del rey Sedequías. En Jeremías 51-59, Jeremías lo menciona y entonces le dice, no, es que escribí algo para Seraías, y entonces se la da y le dice, no, cuando usted la lea allá en Babilonia, usted va a entender todo lo que, ¿verdad? Todo lo que dice ahí en esa carta. Entonces, en Jeremías 51 lo menciona también, y vemos también que no tanto Baruch, sino también Seraías, ellos apoyaban a Jeremías, y tenían puestos importantes. Y Baruch podía entrar en la sala del consejo del escriba porque pues él era un escriba también, entonces tenía derecho a eso, y pues era uno de los funcionarios reales. Es por eso que él, cuando va y lee el rollo, él no solamente se lo lee al pueblo, sino que también ahí estaban todos los escribas, todos los príncipes, todos los secretarios, estaban también gente importante que tenía que escuchar eso. Algo como en contexto es que esto, bueno, tiene ahí como digamos que su margen de error en años, pero es por ahí del año 605 antes de Cristo, donde escribe el primer rollo. Y bueno, ya les conté que eran 23 años de su labor. Después de que, bueno, continuando la historia, que se acuerdan que ellos duraron un año, él lo lee, se lo llevan al rey y el rey lo quema. Entonces, ese rey era el rey Joacim. Entonces, el rey Joacim, él se enoja, quema eso y los manda a que los encarcelen. Pero ahí dice en la Biblia y en la palabra que Jehová los escondió. Y mientras ellos estaban ocultos, mientras Jeremías y Baruch se escondían, entonces, bueno, ellos estaban ahí ocultos, y entonces volvieron otra vez y duplicaron ese rollo que se había quemado. Entonces, bueno, lo quemaron, y Jehová les dice, bueno, están aquí escondidos, vuélvanlo otra vez a hacer. Y lo vuelven otra vez a hacer, y ya ese segundo rollo sí queda ahí, no es quemado ni nada. Y bueno, ese rollo es todas las profecías desde que empieza hasta Josías, o hasta ese momento. Ya después de ahí, ya ahí sí comienza a escribir Jeremías, digamos, como con su puño y letra, pero era lo mismo, o sea, es Jeremías hablando, solamente que pues lo escribe Baruch. Y bueno, ya para terminar, porque no es canónico, bueno, como decía Fernando, hay varias cosas, ahí esas son también las razones, y yo les traigo que es pseudoepígrafos, pseudoepígrafos. Entonces, esto lo que significa es una falsa atribución. Entonces, consiste en adjudicar o firmar un documento con el nombre de alguien famoso. Entonces, era lo que estábamos diciendo. Ellos decían, bueno, no, estos escritos son varios, porque son varios orígenes, son varias escrituras, lo uno y se lo doy a Baruch, pero no se sabe si es de Baruch o no es de Baruch. Y al final dicen que no, que en realidad Baruch no escribió esto, sino que fueron, ¿verdad?, autores desconocidos, que ¿verdad?, un último autor los une todos. Entonces, y ya después también lo de la carta de Jeremías, le ponen carta de Jeremías, pero al final, pues, si fue una carta de Jeremías, lo hubieran podido anexar al libro de Jeremías y ya, ¿verdad? Pero no, es una carta ahí que la encontraron y dijeron, esto es de Jeremías. Entonces, esa es la falsa atribución, ponerle un título y decir, ah, sí, esto lo escribió Jesús, digamos, y entonces, pero Jesús no escribió nada. Entonces, sí, bueno, ahí este contenido, cuando ya es analizado, apunta que no es de Baruch, sino es de varias fuentes, y luego también hay otro que dice que Baruch
vive entre el 600 y el 500 antes de Cristo, ¿verdad? Es en la misma época donde se movía Jeremías, por ahí él también estaba ahí. Y entonces dice que el libro fue escrito 400 años después de esa época, entonces no tiene sentido que él haya vivido y bueno, que lo hayan escrito 400 años después. Entonces, por ahí si bien es cierto, si ustedes se ponen a leer, hay cosas que no concuerdan, pero no es todo el libro, ¿verdad? No es como que, como en Macabeos, que lo vimos la vez pasada, Macabeos 2, que sí hay cosas, o la mayoría de Macabeos 2 no tiene sentido. Aquí, digamos, hay cosas rescatables y hay cosas tal vez que ya se repiten o que uno diga, mira, esto se puede ver en otros versículos, en otros capítulos, o es más bien como un apoyo. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario acerca de, bueno, esta segunda parte, digámoslo así, era un poquito más histórica de quién era Baruch y conocer realmente, sí, tal vez ubicarlo dentro del tiempo y que sepamos que sí que existió dentro de Jeremías y también como hacer ese recorrido de quién fue Jeremías también. Ahora, yo tenía una consulta. En el libro de Baruch no decía nada de lo que nos aparecía en Jeremías, que decía que Dios lo iba a proteger y que iba a proteger la vida, que era lo más preciado que tenía. En el libro de él no lo decía. Es que, digamos, en el libro de Baruch no habla acerca de Baruch como tal. Ok. Lo único que habla de Baruch es al principio, que dice como Baruch escribió este libro y este libro él mismo lo leyó. Y después ya comienza a hablar sobre como el exilio, los israelitas que llegaron y se fueron y todo esto, pero de Baruch propiamente no habla. O sea, Ok. se habla más de Barú en el libro de Jeremías que en el libro de Barú. Porque en Jeremías por lo menos nos queda claro que era un escriba. Ahora, Barú no era cualquier pintado en la pared, ¿no? O sea, vemos que era un personaje importante, era, bueno, todo lo que dice ahí, ¿no? Discípulo, tenía entrada al salón de los escribas porque era parte del derecho que tenía. Entonces, ahora, ¿cómo creen ustedes que llegó Barú a ser un personaje tan importante, digamos? Si uno le preguntara a Barú cómo llegó a donde llegó históricamente, ¿qué creen que le respondería uno a Barú? Que es la misma pregunta que uno le haría a, digamos, a Eliseo. ¿Cómo llegaste hasta el lugar donde estuviste, Eliseo? Que es la misma pregunta que le haría uno a Timoteo, diciendo a Timoteo, ¿cómo llegaste a ser tan de renombre, Timoteo? Dios lo colocó ahí, pastor. Puede ser, pero hay una razón bien clara en los tres casos particulares y la respuesta es la misma, ¿no? Porque era discípulo de un siervo de Dios. Sí, si uno le preguntara a Barú cómo llegó a ser tan importante, o sea, bueno, no me le despegué a Jeremías, ¿no? Y Eliseo, no me le despegué a Elías. Y Timoteo, no me le despegué a Pablo. ¿Entiende? Entonces, miren la importancia de uno, bueno, no tiene nada que ver con el libro, pues, en general, ¿no? La importancia de uno saber o ser selectivo a quién sigue, ¿no? O sea, de uno realmente andar con gente de la que uno pueda aprender, de la que uno pueda absorber, de la que uno pueda heredar ciertas cosas, y ya saben ustedes la historia del Eliseo. Por eso no me despego al pastor Eve yo. Cuando él le decían, ¿y qué quieres? No, ¿quieres tú? ¿Se acuerdan lo que dijo Eliseo? No, ¿tú quieres lo mismo de Elías? ¿Qué dijo él? Yo, no, yo quiero una doble porción. Doble porción. Como debe ser, pero bueno, ese es otro tema. Pero sí, el caso de Barú, en términos generales, escuchando lo que Paola nos compartía, lo que mencionaba Fernando ahora, no es que tenga cosas descabelladas, o sea, habla en contra de la idolatría como lo hablan los libros de la Biblia, habla en un contexto histórico como se menciona ya y que es fácilmente comprobable de que son verídicos, habla de un personaje importante que... El tema aquí con el libro de Baruch es lo que Paola mencionaba al final también, que es lo más concreto, aparte de que fue escrito obviamente en el periodo que ya todos sabemos de todos estos libros apócrifos escritos casi en
en la última parte donde, ¿cómo era que llamaban a, a ese periodo, Marquitos y Fernando? No me acuerdo. El periodo de, digamos, donde Dios no habló, ¿no? Dios realmente no se reveló para, ¿cómo se llama? Sí, la época del silencio, bueno, eso tiene otro nombre. Pero aparte de eso, pues no coinciden las fechas, se le atribuye a Baruch cuando realmente él no lo escribió, entonces ya, a veces cosas buenas y cualquier cosita que lo descalifique ya se echa por... Mire lo que cuando vimos el libro de Macabeo, ¿no? Macabeo 1, un libro totalmente histórico, bien sustentado y todo eso, pero después viene Macabeo 2 y le meten ya toda la parte fantasiosa y ahí lo echaron a perder. Pero básicamente por ahí anda el libro de Baruch. No sé si alguien tiene algún comentario o algo que quiera agregar. Es que Milena está hablando por acá, pero solo nosotros la oímos. También, también yo estaba, bueno, de lo que estaba explicando Pau, ¿verdad? Que yo quería ver, ¿verdad? De esa parte de la Biblia, donde en Jeremías sale Baruch, pero digamos, en la parte católica, ellos lo atribuyen como si él fuera un profeta más, ¿verdad? Entonces, y ahora que Paola nos explicaba, en ninguna parte se menciona como él como profeta, sino como decía usted ahora, pastor, que era una persona de una familia reconocida, que tenía ese pase para entrar a esos lugares donde solo la gente de high class, ¿verdad? La gente estudiada, preparada, los escribas, por lo general eran personas, por decirlo ahora, máster y qué sé yo, universitarios, ¿verdad? No era cualquier bombeta, diría uno a lo tico, ¿verdad? Que iba a entrar a esos lugares, ¿verdad? Entonces, sí se ve que era una persona estudiada, preparada, de una familia reconocida, pero en ninguna parte de lo que nos explicó Pablo se menciona que él era un profeta, sino que él era un discípulo y escriba del profeta Jeremías. Entonces, todo eso es como parte de lo que le han querido atribuir en la parte católica, ¿verdad? Sí, sí, es correcto, ¿no? Digamos, se le da se le atribuyen más cosas de lo que son, pero realmente sí, él era como la persona de confianza. Imaginen ustedes lo importante que podría llegar o el papel importante de Baruch, que le diga a Jeremías, mira, imaginen imaginen nada más en eso, yo nada más me lo imaginaba ahora que le viniera alguien como Jeremías y decía, mira, me dijo, te mandó Dios una razón, ¿no? Me dijo Dios que te dijera. Y era básicamente como que es lo que hablaba Paola ahí del mensaje de Dios para Baruch, que en esta Biblia, esta Biblia chiquitita que tengo aquí, que es una Biblia católica, habla, es otro lenguaje, ¿no? Promesa del Señor a Baruch, que básicamente donde lo que hace es ponerlo sobre la tierra y decirle que está ya quejándose y todo ese asunto, que él va a traer calamidad, pero que en cuanto a él, tiene otra cosa tiene una promesa para él, digamos así. Entonces, miren la Pastor. importancia, ¿no? Sí. No, pero que a mí me llama, bueno, igual el comentario que hacía la hermana, ¿verdad? Que, bueno, yo también que fui criada en la iglesia católica y que uno fue a catecismo y todo eso, es, ¿verdad? Que contradictorio. Yo nunca me acuerdo de las veces que asistía a misa, ¿verdad? Nunca, nunca me acuerdo haber escuchado, o sea, que leyeran ninguna parte de Baruch, ni tampoco en el catecismo que enseñaran nada, pero nada, 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 ¿verdad? Entonces, sí es como ella decía, nada más a modo de comentario, ¿verdad? Qué curioso que lo que habla mucho es de los ídolos, ¿verdad? Y que la Iglesia Católica, bueno, es algo que adora, ¿verdad? Que hay virgen para todo, y como decía Paola, santos para todo, hasta para encontrar esposo, plata, trabajo y etcétera, ¿verdad? Qué curioso que se incluye en la Biblia, pero que sin embargo lo menciona muy poco. Bueno, yo no me acuerdo haberlo escuchado, la verdad. Nunca, ni en la misa ni en el catecismo. Sí, sí, no, de hecho no. Bueno, es que ni Barú ni más, ¿no? Porque en la católica uno ni cuenta se da
bueno, Pablo porque se leen los evangelios y se leen las cartas y todo eso, pero de resto no hay mucho conocido. Pero sí, sí, o sea, aquí lo que nos queda básicamente de este libro es eso. Hace referencia a alguien importante. ¿Se acuerdan cuando en la en el libro de Corintios se menciona a Apolos? Hay personajes en la Biblia que cuando se mencionan de esa manera enfática, a veces si uno investiga, no son personas salidas de la nada, ¿no? ¿Se acuerda cuando la gente decía, no, es que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos? Uno dice, ¿Apolos? ¿Quién puede ser ese? Pues lo ponen taco a taco con Pablo, y uno va a ver a Apolos y si era una persona bastante instruida en la palabra y todo eso. En este caso de Baruch, pues obviamente ya vimos los pergaminos que tiene, y qué mejor pergamino aquel que Dios le mande una razón, ¿no? O sea, eso ya es suficiente para todos, ¿no? Pero sí, ya hay otras cositas que hacen que salga el libro de ahí, que le meten ya la inconsistencia, porque el resto, como lo vimos, está alineado, ¿no? O sea, históricamente, en la idolatría está claro, todo eso, pero ya con el solo hecho de que le atribuyen a alguien algo que no ha escrito, pues ser famoso nada más, ya eso lo descalifican, ¿no? Y eso ya es suficiente. Ok, no sé si alguien tiene algo más. Pastor, ¿y cómo termina? Perdón, bendiciones para todos. Y en el 72 termina, dice, más vale el varón justo que no tiene ídolos, porque nadie le quitará su fama. Es increíble cómo termina y cómo los católicos no ven tantas cosas, los ídolos y todo eso, ¿verdad? Ah, sí, Jairo, eso es una guerra perdida, ¿no? Ya el tema de la idolatría. Que bueno, obviamente no, lo que hemos aprendido siempre, ¿no? Recuerden que la idolatría no solamente eh, ídolos hechos de mano, ¿no? De madera, de piedra. La idolatría es cualquier cosa que se interponga entre nuestra relación con Dios, y a veces puede llegar a existir más idolatría dentro de la iglesia cristiana que dentro de la iglesia católica, ¿no? Entonces hay que cuidarse mucho de eso, pero sí, aquí la idolatría que menciona el libro de Barú y que menciona la palabra en general habla de obviamente piezas y figuras hechas con mano de hombre, ¿no? Pero la idolatría va mucho más allá de eso. Y sí, es un tema ya muy delicado que ya lo hemos comentado, y bueno, nosotros sabemos realmente la importancia y el lugar que tiene la parte de la idolatría, aunque digan que no es idolatrar, sino venerar. Dicen, no, nosotros no idolatramos, nosotros veneramos, pero eso es lo mismo, ¿no? A la larga es lo mismo. Pero sí, sí, así es, Jairo. Ahí termina el libro de Barú con esa frase, la volvemos a leer aquí, que dice, más vale un hombre honrado que no tiene ídolos, pues no hay peligro de que quede en ridículo. Imagínense ustedes, ¿no? Tremendo. También Bien. lo triste de eso es, ¿verdad? Que bueno, sí, a manos de hombres, pero también con materiales bastante costosos, ¿verdad? Porque yo le decía a José, escucha, ¿cómo es, verdad? De que toda la vestimenta que lleve el sacerdote, hilos de oro, las copas de oro, todo oro, oro por todo lado. Y le digo yo, pues pucha, ¿verdad? Ya que la Iglesia Católica tiene bastantes seguidores, ¿cómo desperdician tanta plata? O sea, toda esa plata, o sea, el montón de gente pobre que hay y de todo. Entonces uno dice, sí, a manos de personas, pero con los materiales más costosos. Ah, sí, claro. Bueno, han visto ustedes todo lo de las procesiones, los vestidos, todo ese asunto, eso es tremendamente caro, ¿no? Lástima, lástima. Y bueno, y los templos, ¿no? O sea, las catedrales, todo eso es una pomposidad tremenda, pero es parte de la misma cultura idolátrica que se maneja en la iglesia católica. Que de hecho, por eso es que cuando ese es como el primer gran choque cuando uno viene de la católica, o uno lleva a un católico a una iglesia cristiana que no se ve, y dice, bueno, estos a quién le levantan manos o ante quién se postan, ¿no? Y uno mira por todos lados y dice, bueno, yo no veo ninguna, ¿a quién? O sea, ¿me entiendes? Entonces ahí mismo se acuerda, de quién creen que se acordaría uno cuando uno se imagina algún católico en una iglesia cristiana y dice, bueno, esto es delante de quién se posta, o sea, o a quién levantan manos? ¿De quién se acuerdan ustedes ahí? ¿De quién se acordarían? Del que entró al templo y lo destruyó, el templo de los judíos,
Aquel que hizo, que degolló un cerdo en el templo. No, pastor. Bueno, hay otra persona, digamos, me refiero a eso de rendir tributo o levantar manos o algo digo, pero ¿a quién? O sea, es que no veo a quién. Pero a alguien le pasó eso. ¿A quién? A Pablo, Ajá, Jairo, al ¿dónde? Dios, al Dios no conocido. Correcto. ¿Se acuerdan Sí, que él fue a Atenas allá y cantidad de ídolos y todo? Y decían, pero mira, la gente rinden tributo a un altar donde no hay nada, ¿no? O sea, al Dios no conocido. O sea, es tanta la necesidad de adorar que aunque sea adoran a un Dios no conocido, ¿no? Pues, pero y decía, y curiosamente, me imagino que ellos no sabían la importancia de eso, pero ese era el Dios al que realmente iba a presentarle, ¿no? Entonces, eso no lo entiende, digámoslo, y por eso es que la Biblia habla de que el hombre natural no entiende ni percibe las cosas que son de Dios y le parece que son locura. Me imagino, locura total creer que uno va a postrarse o a levantar manos delante de qué, de nada, ¿no? Pero realmente nosotros sabemos que va mucho más allá de tener una imagen de referencia. Pero sí, todos en algún momento estuvimos metidos en toda esa idolatría. Yo les conté alguna vez que cuando yo me hice, bueno, antes de serme cristiano, o cuando mi suegra se hizo cristiana, digámoslo así, que ella echó a la basura un crucifijo. ¿Ustedes se acuerdan que ella tenía, yo les conté que ella tenía como un crucifijo como metido en una caverna, como una urna de vidrio, y cuando yo vi eso en la basura, sentí como una puñalada, ¿no? O sea, yo decía, qué, uy, qué dolor, y lo saqué de ahí y lo restauramos para después volverlo a botar. Pero bueno, ese es otro tema. Pero sí, está uno metido ahí en esa parte de la idolatría que es bien pesado, ¿no? Pero bueno, ignorar las advertencias que hacen y lo que decía Paola ahora, ¿no? Son figuras que si no van las personas y las levantan y ahí en Cartago, ¿se acuerdan que en Cartago cuando estamos en el centro comercial que hay una fecha después de la Semana Santa que pasan a la Virgen la pasan de un lado a la catedral, ¿se acuerdan? Hay que pasarla porque si no la pasan, pues no va, ¿no? Entonces, todo eso lo sabemos, ¿no? Y la Biblia lo dice, lo más tremendo es que dice, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, pies y no caminan, o sea, pero bueno. Pues, pastor, aquí se le llama eso la pasada de la Virgen, Eso, siempre se le llama así. la pasada de la Virgen, sí, sí, correcto. Pero eso es para el 2 de agosto, no es para Semana Santa. Bueno, y me acuerdo yo de esa vaina. Sí, no, es para la cultura general, pastor. El caso es que la pasan, Marquito. Pero el 2 de agosto, a ver, ¿cuándo es Semana Santa, Marquito? En abril, del 10 al De 16. agosto, pero agosto es después de Semana Santa. Ajá. Se supone. Agosto está después de abril. No fallé. Bueno, está bien, eso es otro tema. Qué padre. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad, darle las gracias a Paola, una vez más. Yo creo que Paola ya nos queda nada más un solo libro, ya tengo que agarrarme yo con ese libro a ver qué. Está complicado también porque el libro de Eclesiástico es un libro también poético ahí, odas a la sabiduría y todo eso. Entonces, generalmente esos libros que son así como poemas donde se habla y se le da tributo a Dios, uno dice, bueno, pero ¿qué tiene de malo el libro? Entonces, es doble esfuerzo cuando las evidencias no salen así como tan de primera, ¿no? Entonces hay que esforzarse un poco más. Bueno, aparte que tiene como 50 capítulos, pero ese es otro tema también. Así es que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Karen, si quieres, donde despides tú en oración, por favor. Claro. Bueno, gracias, Señor Dios, por el día de hoy. Permitirnos poder escuchar tu palabra, Señor, de darnos luz en aquellos temas que realmente no te competen, que aquellos temas que tú no avalas, Señor, para poder seguir el camino que nos lleve a esa vida eterna, Señor Padre. Gracias, Dios, por el día de hoy. Permitirnos poder levantarnos, hacer nuestras tareas, bendice a nuestras familias. Guárdala, Señor Padre Celestial, en cada camino, cada decisión, ahora también en nuestro dormir. Y bueno, dar totalmente gracias a Dios por cada uno, también de los que no pudieron estar el día de hoy acá, Señor Padre, y guárdalos y por alguna razón en especial, tómate decisiones que hicieron, y cúbrelos, Señor, y gracias Dios y por cada uno y bendícenos
y guárdanos en ti. Amén. Amén, sí. Amén.